esas cosas. Hemos comenzado una nueva temporada en el mundo. Miles no saben qué hacer. La respuesta está en los consejos de los hijos de Dios. Fe y razón. Un espacio de entrevistas para la reflexión cristiana con invitados de diversas iglesias cristianas, entregando una semilla que nos oriente en medio de la crisis. Bienvenidos a su programa Fe y Razón con nuestro conductor, el pastor Dorian Badani. No hay otro gobernador, entregamos. Para la reflexión cristiana, donde nuestros invitados dejan principios que nos orientan en medio de la crisis. Damos la bienvenida a todas las personas que ya nos están siguiendo a través del Facebook Live. Un saludo especial, como siempre, a todos los pastores, hermanos y amigos que están conectados en todo el país. Saludos para toda la Facultad de Teología, Filosofía y Letras. Estamos muy esperanzados que las reflexiones del día de hoy nos ayuden a tomar mejores decisiones de vida en lo que nos tocará vivir de hoy en adelante. Le pido que pueda compartir, por favor, nuestra página de transmisión en vivo en el Facebook como Facultad de Teología, Filosofía y Letras. Pónganos un like y deje sus comentarios y preguntas en la página en vivo y nosotros les responderemos. Todas las opiniones vertidas por nuestros invitados en este programa son de exclusiva reflexión de ellos mismos. Comencemos, como es característico en este programa, y acompáñenme, por favor, en la siguiente oración. Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, te entregamos este tiempo, Señor. Sé que hay mucha expectativa en mucha gente que quiere saber qué es el acto profético. Padre, hoy te pedimos, Señor, que nuestros invitados sean guiados por tu Espíritu Santo, Señor, y puedan manifestar, Señor, lo que tú tienes preparado para nuestras vidas en esta noche, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. El tema de hoy, los actos proféticos en la iglesia. Quiero dar la bienvenida a nuestros invitados de esta noche. Tenemos el agrado de tener esta noche a la hermana Irene Aliaga Flores, nacida en la ciudad de La Paz. Ella nace en el Señor de una manera sobrenatural el año 89 en la Argentina. Nace en el Señor. El Señor la llama a un ministerio de intercesión desde el año 1990. Es una intercesora que no solamente está obviamente afectando el ámbito de la intercesión y la oración en Bolivia, sino que ella ha sido enviada. Ella fue a vivir a la Argentina. Ella vive en Buenos Aires, normalmente está entre Buenos Aires y Bolivia, pero allá ella ha formado parte de muchos grupos. Ella tiene un llamado muy grande. Cuando tenía 5 años, ella veía el mundo espiritual. También ha participado de la escuela del Espíritu durante mucho tiempo, desde el año 90 al 97 se preparó y realmente ahí es donde ganó mucha experiencia en todo lo que tiene que ver este ámbito de intercesión y guerra espiritual. Por otro lado, también lo tenemos al profeta Daniel Silva, nacido en la ciudad de Santa Cruz, ¿no? Él es profeta de Dios, intercesor, es adorador profético, sirve al Señor por más de 18 años, es profeta en el ministerio Yahvé Ministerios a las Naciones, y junto a su esposa escribieron 3 libros dando seminarios como temas de restaurando el alma, saliendo de las tinieblas a la luz, de mendigos a reyes. Tienen además 2 grabaciones de adoración, el primero, Dueño de mi vida, y el segundo, La esencia de tu amor. 2 personajes que están trabajando, sirviendo a Dios de manera seguida, todo el tiempo le sirven al Señor, y estamos muy contentos de tenerlos en el programa. Sus saludos, por favor, hermana Irene. Bienvenida a Fe y Razón. Buenas noches a todos los hermanos que están en sintonía. Muchas gracias, Pastor Badani, por haberme invitado, y realmente pues en esta noche una alegría poder compartir lo que hemos recibido de gracia, darle de gracia al pueblo de Dios. Ese es el objetivo, ¿no? Aclarar la duda, y más en estos últimos tiempos
en que de pronto la gente se pregunta y se cuestiona muchas cosas. Entonces estamos aquí para servir al pueblo de Dios y eso. Muchísimas gracias. También quiero darle la bienvenida al profeta Daniel Silva. Daniel, sus saludos, por favor. Buenas tardes, buenas noches. Dios los bendiga a todos. Es un gusto. Agradecidos por la invitación. Y bueno, esperemos que pues el Señor nos utilice para traer claridad y traer entendimiento sobre las dudas que puedan tener acerca de todo lo que es el mover profético, ¿no? Dios nos ayude. Muchas gracias por la invitación y saludos a todos los que están escuchando y viendo. Muchísimas gracias por sus saludos y como cada programa, la palabra de hoy en Mateo 9, capítulo 9, verso 28 al 29, y dice, y después de haber entrado en la casa, se acercaron a él los ciegos y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos respondieron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, hágase en vosotros según vuestra fe. Los actos proféticos son acciones de fe que se ejecutan en la toma de territorios a través de la intercesión profética en obediencia a las indicaciones del Espíritu Santo como general en la batalla territorial. Si dudamos, no funciona. Si no creemos, no se activa nada. Los actos proféticos son para guerreros de oración proféticos maduros que caminan por la fe en las directrices del Señor. Lamentablemente la iglesia no ha trascendido a creer en actos proféticos que pueden cambiar muchas circunstancias y es que para trabajar con actos proféticos necesitamos mucho entendimiento espiritual. La palabra acto proviene del latín actu, que significa todo lo que se hace, cualquier acción o hacer referencia a. Sabemos que lo profético es espontáneo, pero debe tener sustento en la palabra escrita. Y los actos proféticos no son la excepción, pues las escrituras narran muchos actos proféticos desde Adán, que fue el primer profeta reconocido cuando sacrificó un cordero que sería figura del Cristo. El Señor Jesús dijo que no habría otro profeta más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, sabemos que sobre él estaba Cristo el profeta, quien nos pide que creamos en los actos proféticos. Vamos ya en esta noche 27 de junio a las preguntas y vamos a comenzar con la primera pregunta. Mucha gente podría confundir un acto profético con brujería. Vamos con la participación de nuestra hermana Irene y vamos a responder. ¿Es verdad que mucha gente confunde el acto profético con la brujería? ¿Por qué será esto? Adelante, por favor, con su respuesta. Bueno, generalmente las personas que quieren saber, digamos, y consultan a un brujo, es porque quieren saber su futuro, ¿verdad? Sin embargo, la diferencia entre un brujo y un profeta es totalmente distinto, porque el brujo está direccionado con la puridad. Él cree más en muchas cosas, ¿no? De pronto por ahí consulta a las tinieblas, está fundamentado de pronto en la Pachamama, generalmente en nuestro país ellos consultan a las huacas, y tantas otras cosas que podríamos nombrar. Hacen de pronto un acto profético, también es leer en coca, ¿verdad? Entonces ellos le deparan el futuro a la gente. Pero sin embargo el profeta no hace eso. Sin embargo su dependencia viene del Espíritu Santo. El profeta tiene una vida consagrada, una vida separada, una vida en la cual él tiene una comunión íntima con Dios, y realmente pues escucha la voz de Dios y es guiado por el Espíritu Santo. Entonces la gente que va y consulta porque necesita y no sabe cómo llenar ese espacio vacío, quiere conocer su futuro, pero va por el lado inadecuado. Si la gente realmente conociera a Dios y entendiera que viniendo al conocimiento de Cristo, Cristo le va a aclarar muchas dudas, y que si llegase a conocer a Cristo de verdad, tuviese un encuentro personal con Dios, para cada ser humano Dios tiene un propósito definido. Entonces ya teniendo a Cristo en nuestro corazón podemos aclarar muchas dudas. Entonces sabemos en quién hemos confiado, sabemos que nuestro presente y nuestro futuro le pertenece a Dios. Entonces la gente que realmente consulta o confunde
la brujería es porque no ha conocido a Dios. Esa sería mi respuesta. Perfecto, muchísimas gracias. Y verdaderamente hay mucha gente aún dentro de la iglesia que dice, ¿qué es eso que están haciendo? Parece, están haciendo brujería. La gente confunde un acto profético con la brujería. Vamos con la respuesta de Daniel Silva. Adelante, por favor, Daniel. Muchas gracias. Siempre la gente me hace muchas veces esa misma pregunta. ¿Qué es lo profético? ¿No? Y yo le digo que se puede explicar en palabras, pero nunca va a ser igual si uno primeramente no lo vive. Porque obviamente existe la confusión de que si es de Dios o no es de Dios, porque realmente no está experimentando en sí un mover del Espíritu Santo. Entonces prácticamente las cosas que puedan hacerse, y tanto en la palabra como en la actualidad también, pareciera que estuviera pegado a la brujería. Pero tenemos que entender el principio de que el diablo es imitador. Él imita todas las cosas. Él está pues trayendo esa confusión para que nosotros no tengamos la claridad. Y yo siempre doy el ejemplo. Como yo también, gracias al Señor, soy músico para Cristo. Entonces le digo, es como la música. Es la fuente la que hace la diferencia. La música por la cual muchas veces se toca para el mundo es porque tiene una fuente de inspiración que no es la correcta, digo yo, pero el que es hijo de Dios, pues su fuente es el Espíritu Santo. Lo mismo pasa con el acto profético. El acto profético se lleva, o más o menos, de acuerdo a cómo se estableció en la palabra, porque siempre eso es muy importante, que el acto profético tenga que estar bien establecido en la palabra, porque hay muchas locuras que a medida que vaya pasando el programa, seguro que sí vamos a poder ver en la palabra, pero hay muchas locuras que pueden pasar y que eso de alguna manera puede llevar a confundir al pueblo de Dios. Pero la diferencia la hacemos nosotros cuando estamos verdaderamente en un mismo espíritu, estamos en un mismo sentir y realmente podemos distinguir exactamente cuándo es del Espíritu Santo y cuándo no. ¿Por qué? Porque lo estamos viviendo, lo estamos experimentando. Yo siempre hago el ejemplo, podemos confundirnos nuestras emociones sintiendo supuestamente el fuego de Dios que nos puede llevar a una confusión y también podemos sentir el fuego del Espíritu Santo que nos puede llevar a una claridad. Entonces creo que cuando empezamos a distinguir estas dos cosas y sabemos exactamente discernir a través del Espíritu Santo qué es lo bueno y qué es lo malo, entonces vamos adquiriendo realmente un conocimiento y vamos teniendo la certeza de que las cosas que estamos viendo, que estamos experimentando, pues son del Espíritu, ¿no? No sé cuánto tiempo tengo en mi respuesta, pero yo hablo mucho en realidad. Entonces me corta nomás, ¿no? ¿Está bien? Porque yo hablo y hablo. Entonces, se entiende que los actos proféticos sí o sí tienen una connotación que pareciera que estuviera rayando más o menos por ahí en cuestión de la brujería. Pero la palabra del Señor, cuando empezamos a escudriñarla, verdaderamente entendemos que todas estas locuras que de alguna manera nosotros podemos hacer, dan cierto, pueden cambiar, pueden hacer un montón de cosas en las vidas, en los corazones de las personas, porque en realidad es para eso, para mostrar el poder en acción del Espíritu Santo que puede transformar los corazones de las personas, etcétera, etcétera, ¿no? Muchísimas gracias, válida la respuesta y verdaderamente debemos realmente distinguir cuando viene la voz del Espíritu Santo. Vamos a entrar a la segunda pregunta, pero antes de entrar a la segunda pregunta, quiero dar la bienvenida. Ahí tenemos la participación, nos visita Pablo Yusco, ya está conectada Claudia Noemí, Jonathan Aguilar, está Beatriz Caballero, Marisol Portillo, Viviana, está Jorge Emilio Bailer, Ana Quispe, Ticona, Karina Fabiani, y ya estamos con más personas entrando a nuestra programación de Fe y Razón. Bienvenidos a todas las personas, un saludo muy especial a las autoridades de la Facultad de Teología, Filosofía y Letras, a los alumnos de la carrera de liderazgo pastoral que nos están siguiendo en esta noche. Vamos con la segunda pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre profeta, entre profecía y entre acto profético? Vamos con la hermana Irene con su respuesta. Adelante, por favor. Tenemos 7 minutos de tiempo para responder, así que no tengan ningún problema, pues nosotros estamos con un contador. Adelante, por favor, con su respuesta.
Bueno, el profeta ha sido llamado por Dios, ¿verdad? Y lleva un proceso. Dios lo va procesando al profeta. Generalmente el profeta es intercesor, como había dicho en un principio. El profeta tiene una comunión íntima con Dios. Depende mucho de Dios. Entonces, el profeta ve y puede recibir y escucha la voz de Dios y recibe y siente el corazón de Dios. Sin embargo, la profecía es cuando todos pueden profetizar, aún no siendo profetas. Y la otra era y el acto profético. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el acto profético es generalmente el Señor le revela una estrategia profética al profeta. Entonces, es ahí cuando se va desarrollando. Él puede dirigir y decir, he recibido esto de parte del Señor, hay que hacerlo de esta manera, porque eso viene algo así inusual. No es porque uno lo va a consultar, sino que primeramente, lógicamente, habla con Dios, le presenta, y Dios en ese caminar, en esa búsqueda de Dios que uno está, de pronto el Señor le manda a hacer las locuras, ¿verdad? Entonces uno puede dirigir un acto profético y decir, estoy recibiendo esto de parte de Dios, Dios quiere que hagamos de esta manera y esto, aquello, y necesitamos ciertas cosas para hacer actos proféticos, ¿verdad? Entonces, de esa manera sería la diferencia. El acto profético lo pueden hacer otras personas, sí, siempre y cuando esté dirigido por un profeta. Perfecto. La estrategia se lo da el Señor al profeta. Hay diferentes elementos en los actos proféticos que están basados en la palabra de Dios también. Muchísimas gracias, ha quedado muy claro. ¿Cuál es la diferencia entre profeta, profecía y acto profético? Y antes que Daniel nos dé su respuesta, quiero saludar a Shaddai Rabiz, está viendo el video, Ciro Cristian Rivera, Giovanna Quinteros, Ariana Valderrama nos está acompañando desde la ciudad del Alto, René Alba, desde la zona de Villa Fátima, está Ruth Tola desde Alto Irpavi, está Caro Canizares, está Nicole Duarte de Obraes, y tenemos mucha gente que nos está siguiendo esta noche. También tenemos una pregunta y dice, ¿existe alguna base bíblica que solvente la práctica de los actos proféticos? Esto porque muchas iglesias repelen a los actos proféticos, y en medio de la respuesta vamos a pedir a Daniel también que nos pueda responder a esta persona que nos escribe. ¿Cuál es la diferencia entre profeta, profecía y acto profético? Adelante, Daniel, con tu respuesta. Bien, son preguntas que me parece que son muy buenas para poder aclararlas. Y siempre un profeta es aquel que de alguna manera tiene la revelación del Espíritu Santo. ¿Por qué se diferencia? Siempre existe una diferencia de una persona que está llamada a este servicio profético, porque de alguna manera Dios trabaja de una manera, no voy a decir de una manera diferente o particular, pero sí tiene una manera como para que uno pueda llegar a entender exactamente la revelación y la palabra, la dirección que uno pueda tomar. Entonces, cada vez que nosotros recibimos una palabra profética, la llevamos a la oración, entonces entendemos que Dios está primeramente haciendo una obra con nosotros. Ahora, el profeta, o sea, la diferencia que puede hacer una persona que tiene ese llamado profético es porque constantemente está recibiendo direcciones del Espíritu Santo. Está recibiendo la dirección clara, siempre está orando, siempre está en constante revelación y presencia del Espíritu Santo porque se mueve en un ámbito sobrenatural, ¿no? Entonces, cuando hablamos acerca de la profecía, son palabras que ya Dios había establecido exactamente. Son palabras que ya estaban hechas, estaban escritas y que de alguna manera Dios está trayendo, vamos a decir, trae recuerdo a nuestra vida o a nuestro corazón de los acontecimientos que van a venir, que van a pasar, que van a acontecer. Un ejemplo, el Señor hace 3 años nos dijo a nosotros que teníamos que orar por esta situación que estamos pasando hoy.
fueron 3 años que nosotros estuvimos orando, clamando y pidiendo a Dios, porque verdaderamente la presencia del Señor se nos manifestó en una de las oraciones que tenemos nosotros, y el Espíritu Santo nos habló y nos dijo que iba a venir una congoja sobre todo el mundo, y que nosotros teníamos que estar preparados en oración buscando al Señor. Y cada vez que buscamos la dirección para orar, hablamos acerca de la pandemia. Hace 3 años estoy hablando que no existía esa palabra. Entonces empezamos a orar sobre la pandemia, sobre los momentos que teníamos que estar encerrados, que teníamos que confiar en el Señor. Y eso es algo profético. Lo profético es aquello que te prepara para lo que va a venir. Es una certeza de lo que Dios está haciendo. Entonces ahí viene la profecía de que de alguna manera Dios ha establecido a través del tiempo que esto iba a pasar. Cada vez que pasan acontecimientos en el mundo, en la sociedad, entonces decimos, vamos a la palabra y está escrito, ya está hecho, ya Dios lo hizo. Entonces simplemente la palabra profética es algo que certifica, o sea, la profecía es algo que certifica lo que se está haciendo. Ahora, en cuestión de los actos proféticos, ahí también hay que tener mucho cuidado y mucha guía del Espíritu Santo. ¿Por qué digo que hay que tener mucho cuidado? Porque el enemigo siempre se adelanta a las cosas. El enemigo siempre está trayendo confusión. Ahora, pueden hacerlo todas las personas acto profético. No voy a contar exactamente lo que vivimos nosotros a través de todos estos años. Cuando no hay profeta y hay que hacer un acto profético, Dios puede capacitar en ese momento a una persona para que lo pueda realizar. Lo hemos visto en muchas ocasiones que Dios ha utilizado a personas, pero eso no quiere decir exactamente que sea una persona que sea profeta. Ahora, lo ideal es que nosotros podamos complementarnos con los 5 ministerios, ¿no? Y que cada uno, cumpliendo una función específica, entonces puede realmente hacer los actos proféticos, hacer un mover de reino, cosa que cada uno pueda cumplir su propósito. Ahora, obviamente que si hay un profeta, pues tiene que hacerlo, puede hacerlo, tiene toda la capacidad para hacerlo, aunque hay personas también que tienen este llamado específico para hacer en los actos proféticos, ¿no? Y que nosotros específicamente el Espíritu Santo nos muestra a aquellas personas que tienen ese trabajo específico de hacer ese mover profético en ese momento. Si bien nosotros somos profetas de Dios, pero hay unos que tienen el oficio del profeta. Y el oficio del profeta es aquel que verdaderamente hace el acto profético de una manera tremenda y concisa y precisa y hace que todo cambie, que todas las circunstancias cambien, que todas las cosas vayan así sobre la marcha. ¿Te acordás, Irene, que en algún momento en Magiolo, que fuimos a hacer un trabajo espiritual, donde nosotros fuimos y conquistamos esa tierra para Cristo, guiados por el Espíritu Santo, con otros profetas, con otros siervos de Dios? Éramos un grupo reducido, pero haciendo estos actos proféticos, Dios verdaderamente hizo que ese lugar que estaba inundado, pues Dios sacó el agua de ese lugar, hizo que la producción de maíz, de todo lo que producía, vamos a decir, de soya, se triplicó y de pronto un lugar que era perdido de nombre empezó a cobrar relevancia sobre la marcha. Me entero después, a los días que nosotros hicimos el acto profético, usted me para, siervo, había ganado un premio de literatura, Magiolo, si algún día ustedes pueden ir por ahí en Magiolo, en Argentina. Santa Fe. Fue por Venado Tuerto. O sea, los actos proféticos son aquellos que pueden cambiar verdaderamente las cosas cuando está el oficio. Hicimos ese oficio de profeta, hicimos a los lugares estratégicos y Dios hizo algo precioso, algo maravilloso. Quiero decir eso, que los actos proféticos tienen que hacerse y se tiene que dar el cumplimiento. Si bien tal vez no inmediatamente, pero cuando es necesario y cuando es justo y cuando es preciso, el Espíritu Santo responde de una manera sobrenatural. Quiero decir que los actos proféticos son para gente verdaderamente que puede abrir un poco el entendimiento a través de las Escrituras, obviamente, porque todo está escrito ahí, ¿no? En realidad eso es lo que siempre damos énfasis nosotros como profetas, que toda la palabra, toda la revelación, todas las cosas que decimos tengan que estar encuadradas en la palabra, o sea, tengan que estar bien alineadas con la palabra, porque ahí es donde viene el error. Cuando yo veo elefantes rosados, pero no sé de dónde vienen y no tengo una base bíblica, entonces ahí viene la confusión.
Yo necesito tener la claridad de la palabra y establecerla bien y tener un respaldo espiritual por el cual también yo puedo estar cuidado, estar guardado, para que la presencia de Dios venga con eso genuino de su presencia, con eso genuino del Espíritu Santo. Entonces, para eso es necesario también encontrar personas que puedan tener ese oficio de profeta, que pueda hacer los actos proféticos de maneras adecuadas para que pueda cambiar realmente el ambiente y pueda cambiar las cosas, ¿no? Bueno. Sí, yo quisiera acotar un poco ahí de que realmente cuando Daniel habla sobre la revelación, yo puedo entender de que Dios, como dice, que Él revela a sus profetas. Y hace 2 años atrás exactamente, a mí el Señor me mostró en un sueño o en una visión, no recuerdo bien con exactitud, pero yo veía a las personas dentro de los departamentos con sus computadoras y hablando, otros con sus celulares. Entonces yo pensé eso y decía, esto va a acontecer de aquí a 15, 20 años. Y yo me puse a orar por mi nieto, porque yo decía, wow, esto va a pasar. Va a llegar un momento en que de pronto la gente va a estar tan aislada que no va a poder conversar con otro. Y si se cae el sistema, porque yo veía que la gente, un día se había caído el sistema del internet y ya no tenía más amistades con quien conversar, porque su vínculo era este vínculo que en este momento estamos utilizando. Y yo podía ver a la gente que empezó a tirarse de los edificios. Y cuando yo le pregunté al Señor y le digo, ¿qué es esto, Señor? No entiendo. Y realmente me decía el Señor que debíamos estar preparados. Y con gran sorpresa, la semana pasada aquí en Santa Cruz hubo ese tipo de cosas. Ha estado pasando y justamente un hermano, un pastor, fue a visitar a su mamá que estaba internada en un sanatorio y estaba esperando que le dieran el permiso para transitar, y había llegado minutos antes una persona, fue internada, este señor fue internado en el 3er piso y se tiró del edificio. Y realmente son cosas que de pronto un profeta recibe revelación de parte del Señor, y hay veces, como dice la palabra, un día para el Señor es como 1000 años, es como un día, y un día es como 1000 años. No conocemos el tiempo, pero puede ser que se cumpla, de que se va a cumplir. Si es un verdadero profeta, si es una persona que ha recibido esa revelación, ese sueño de parte del Señor, en algún momento se va a cumplir. Y ese es el respaldo de que realmente lo que ha escuchado, lo que ha visto, realmente viene de parte del Señor. O sea, no es porque esa noche había comido un salchipapa bien grande o de pronto se ha comido, qué sé, un pollo rico de pronto, ¿no? Entonces, eso es muy importante. También allí se puede reconocer, como la palabra dice, que por los frutos los conocerán. Porque yo puedo decir que soy profeta, pero de pronto también decir, pero no se cumple. Por otro lado, que hoy día también la iglesia se ha acostumbrado a que de pronto sabe que ha llegado un profeta o algo y quiere que se le profetice, que se le profetice que va a ser rico, que va a tener dinero, que va a tener una empresa, que va a triunfar. Y no es esa la labor del profeta, ¿verdad? El profeta exhorta, el profeta consuela y da palabra también, corrige. Entonces, eso hay que tomar bien en cuenta cuando hay un verdadero profeta. No sé si... Qué tremendo. Muchísimas gracias por la participación. Dice la palabra, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Quiero mandar saludos a las personas que nos están siguiendo. Un saludo al pastor Ramiro Loaiza, nos está viendo Gladys Canaviri, está Debbie Aguilar, también Rosemary Choque, está Karina Fabiani, nos dice, Dios usa a hombres y mujeres de Dios que escuchan el corazón de Dios. Un profeta es alguien que escucha la voz de Dios. Saludos a Lucy Bautista. Ahí está Marta Canizares, también está conectado Mauro Terceros, está Macedonia Frías, pastora Macedonia, bienvenida al programa. Victoria Llana también está
conectada, nos dice sueños. Jessica Paredes también está conectada. Nos sigue Victoria también. ¿Cómo que pueden revelar un profeta en la actualidad? ¿Cómo que puede revelar un profeta en la actualidad? Si nos puedes mandar nuevamente tu pregunta. Está también conectada Janet Luna, María René Saunero, está Romy Laura Choque, está Estela Espinosa. Bienvenidos a todos los que ya se están conectando. Estamos hablando de un tema que tal vez ha golpeado mucho los ámbitos de la iglesia. Mucha gente que no cree, en los actos proféticos, pero verdaderamente el acto profético es un acto sobrenatural de Dios, decía Daniel, y realmente hay cosas que Dios ya mostró, como decía Irene, Dios ya mostró muchas cosas que hoy por hoy estamos viviendo. Y nuevamente yo quiero decirles esta palabra: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Vamos con la tercera pregunta de esta noche. Dice, ¿el acto profético puede cambiar el rumbo de la historia de un país o una familia? Aunque entre líneas ya respondieron esa pregunta, yo quisiera que ahondemos un poco más profundamente. ¿El acto profético puede cambiar el rumbo de la historia de un país o de una familia? Vamos con la respuesta de Daniel. Por favor, adelante con su respuesta. Entendemos por el Espíritu Santo que sí, la palabra también nos respalda en muchas maneras, de muchas formas. Hablábamos hace unos minutos también de algo que de Magiolo, que cambió esa posición de ese lugar donde se iban a inundar prácticamente. Iba a ser un lugar donde iba a estar agua, todo era agua. Y Dios cambió porque me vas a ayudar, Irene, no sé qué se llama. Yo quisiera, antes de que respondas, sí, quisiera que antes explicarles yo cómo es, porque como, digamos, nosotros lo habíamos investigado un poquito más. Magiolo es una ciudad Santa Fe. Santa Fe es una ciudad muy próspera, donde se mueve mucho, vive de agricultura, y allá había mucha plantación de soja. Pero llegó un momento en que Magiolo fue inundado y habían crecido y se formaron 5 islas. O sea, todos los empresarios de soja habían perdido. Y realmente la economía depende, parte de la economía de la Argentina depende, porque ellos exportan mucho la soja. En ese entonces exportaban. Entonces, tal es así que el Señor preparó este tiempo. Y bueno, con otro de los profetas que tenemos contacto, bueno, el Señor dijo que teníamos que ir allá y ir a sanar esa tierra, ¿verdad? Teníamos que ir. Y realmente fue ahí que de pronto hemos hecho una intervención y quisiera que realmente explique esa parte y yo voy a ir apoyándote, Daniel. Bien. No sé si era el rector, el alcalde, el prefecto. El prefecto decía, ¿dónde están los hijos de Dios? Yo necesito para este lugar. No, esa fue en realidad, me conmovió mucho, ¿no? Sí, decía, ¿no? El alcalde, el prefecto, mejor dicho, dice que todos los días llegaba a su escritorio y golpeaba con la mano el escritorio y decía, ¿y dónde están? ¿Dónde está Dios que nos responde? Eso. Porque él estaba tan angustiado porque ya no tenía solución, porque la economía estaba cayéndose al piso, mucha gente se estaba yendo de Magiolo y realmente pues los empresarios estaban angustiados porque ya no podían hacer nada, toda la tierra estaba sumergida en agua. Y entonces, lo interesante, ¿no? Ahí continúa. Entonces, llegó las voces del clamor de ese lugar, ¿no? Porque si nos ponemos a contar nos vamos a quedar toda la noche. Llegó el clamor de la gente a ese lugar. Y nosotros, por guía del Espíritu Santo, nosotros nos conocíamos al siervo de Dios, que también Dios le habló para ir a ese lugar, la conocíamos a Irene nomás. Dios nos llevó a ese lugar y pudimos realmente cambiar la historia de ese lugar proféticamente. Pero, ¿qué era lo que pasaba? Había una necesidad, y eso es muy importante comprenderlo.
que cuando hay una necesidad, es ahí cuando los profetas pueden funcionar de una manera correcta. Y ahí es donde puede cambiar el rumbo de las cosas. Se necesita un corazón que esté dispuesto y un corazón que tenga una necesidad para que las cosas puedan cambiar. La palabra del Señor también nos habla ahí. Cuando usted tenga tiempo, cuando usted esté tranquilo, lea Segunda de Reyes capítulo 6 y Segunda de Reyes capítulo 7. Yo solamente voy a leer 2 versículos que me llamaron la atención muchísimo, que después usted lo puede leer en casa tranquilamente si es que me permiten. En Segunda de Reyes capítulo 7 versículo 1 dice: dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová, así ha dicho Jehová, mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina 1 siclo y 2 seah de de cebada 1 siclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y vámonos al versículo 16 por el tiempo, obviamente siempre respetando al siervo de Dios y su tiempo. Dice el versículo 16: entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido 1 seah de flor de harina por 1 siclo y 2 seahs de cebada por 1 siclo, conforme a la palabra de Jehová. Y el rey puso a la puerta aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada, y murió conforme a lo que había dicho el varón de Dios. Y así sucesivamente sigue la historia. Todos los actos proféticos están destinados a poder cambiar la historia, no solamente de un país o de una nación, sino también de una familia, de una casa que puede vivir bajo una maldición. Y muchas veces cuando se vive bajo esas áreas, no se puede tener la claridad. Entonces ahí la palabra de revelación, la palabra de ciencia, la palabra que viene a traer un despertar y un entendimiento de las cosas, es cuando cambia el rumbo de las cosas. Hemos visto gente muy necesitada, gente que tenía problemas de enfermedad, gente que no tenía la claridad porque sus negocios, su trabajo fracasaron, iban siempre a la quiebra o iban siempre en necesidad. De pronto el Señor nos lleva con una palabra directa, con una palabra concreta, diciendo que es por ese lugar donde tienen que ir. Y como decía el siervo hace un momento, cree en sus profetas y serás prosperado. Nosotros llevamos esa prosperidad a ser bendecidos por el Señor, a ser bendecidos en todo sentido. Y cuando la persona cree verdaderamente, porque no nos tiene que creer a nosotros, tiene que creer en la necesidad que ellos tienen de que Dios puede obrar, es cuando el Señor empieza a mostrar las manifestaciones de su poder, de su gloria y de su gracia. Y así podemos enumerar un montón de ejemplos en la palabra de lo que Dios estableció a través de los siervos y pudo llegarse el cumplimiento. Lo mismo era que profetizaban pues, cuando Jesús iba a ser colgado en el madero, y eso logró acontecer, pasó, Jesucristo murió, resucitó, o sea, todo había estado establecido. Y ese es el trabajo profético que hoy también Dios está encomendando a sus hijos, el poder abrir el entendimiento, el poder traer claridad y una dirección exacta hacia dónde tienen que ir, ya sea una persona, ya sea una congregación, ya sea una nación, una ciudad, y así, ¿no? Conforme a cómo Dios va guiando. Pero sobre todo el profeta tiene que ser obediente a Dios, así como lo fue Jeremías. Si vamos a la palabra, vemos a Jeremías que le había dicho que durmiera sobre un ladrillo, que él tenía que ponerse en una posición, pero Señor, él tenía que ser obediente. Así lo hayan arrastrado a la cárcel y todo lo que ha pasado. Si los hermanos van y leen el libro de Jeremías, ahí lo vemos al profeta llorón, porque él siempre lloraba, ¿verdad? Y hay veces los profetas son así, no somos comprendidos. ¿Por qué? Porque de pronto siempre fuimos criticados, juzgados. ¿Por qué? Porque hacemos las locuras que Dios nos manda hacer, pero nos gozamos pues, cuando vemos como en Magión lo acontecido, ese cambio cuando este prefecto llegaba a su escritorio y golpeaba el escritorio y decía, ¿y dónde está Dios que nos responde? Lo tremendo es que se lo reveló al otro profeta, y cuando fue y le dijo, mire, usted todo este tiempo
llega a su escritorio y dice, ¿dónde está Dios que no me responde? El hombre se le llenó los ojos de lágrima porque él no esperaba eso y nos decía, ¿qué necesitan? ¿Qué necesitan ustedes? Entonces ahí vemos el respaldo de Dios, o sea que no había sido tan solo una locura, sino que el Señor empieza a proveer todo lo que necesitamos. Y realmente la ayuda llegó, y quisiera eso hablar, porque humanamente no había forma de desagotar esos ríos que se habían formado, esas lagunas de agua, pero a los 2 días que nosotros nos habíamos ido, llamó un empresario de Italia y lo llamó al prefecto y le dijo, mire, yo tengo unas máquinas que unas compresoras para sacar agua y usted puede usarlas, no va a necesitar que me pague nada, lo pongo todo a disposición de Santa Fe. Y nosotros habíamos clavado una estaca y cuando nos mandaron las fotos, realmente ver después de que eso estaba sumergido en el agua y que después de eso tuvieron al tiempo su cosecha de trigo y que los empresarios estaban sumamente felices, lógicamente. Es como cuando pasó en la Biblia los 10 leprosos, ¿no? ¿Cuántos vinieron a dar gracias? 1. Pero el Señor lo ha hecho. Así como en ese entonces, hoy día también el Señor se está moviendo. Lo importante es de que realmente Dios tan solo quiere corazones dispuestos, ¿no? Gente que le crea, que tenga fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Eso sobre todo. Muchas gracias, qué tremendo está. Tenemos un programa muy dinámico en este día. Me encanta cómo de rato en rato, pues ambos están participando y qué hambre de participar. Les agradezco a los invitados. Quiero mandar saludos a Giovanna Quinteros, de Terceros, en realidad. Dice, ¿cómo distingues un falso profeta de un verdadero? Vayan alistando su respuesta a nuestros invitados. Saludos también a Victoria Condori, dice bendiciones. Dice Yamila Ruquipa también nos está siguiendo. Daniel Jerónimo desde la Argentina, saludos Daniel, ahí está desde Buenos Aires, nos está siguiendo. Benita Ticona también está conectada. La misma Facultad de Teología, Filosofía y Letras nos pregunta, por favor, ¿podemos fundamentar bíblicamente el soporte del ministerio de la profecía en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y en la actualidad? Les vamos a pasar también a nuestros disertantes las preguntas. También nos saluda Wilson, nos dice bendiciones. También tenemos a Pedro Fernando Rocabado, el pastor Pedro, dice amén, Dios les bendiga. Marta Gainzares también nos saluda. Rosemary Choque, Carlos Eduardo Pérez, Cuellar, ahí desde el Perú nos está siguiendo. Pedro Fernando Rocabado también, el pastor nos pregunta, Dios siempre puso al servicio, un comentario, Dios siempre puso al servicio del rey profetas quienes consultaban lo que Dios determinaba. Un saludo también, nos saluda Luis Morales. Nuevamente el pastor Pedro nos pregunta, hoy, ¿cuál es la palabra profética para Bolivia? Wow, tremenda pregunta, que esto también va para nuestros disertantes. Saludos de Rocío Alejandra, Lucy Bautista, Gladys Quispe. Tenemos a Ruth Esther Escobar también conectada. Tremenda la participación de esta noche. Les voy a hacer recuerdo de las preguntas a nuestros invitados. Sin embargo, vamos a la pregunta número 4. Al final vamos a responder estas preguntas que son obviamente muy importantes. Hablemos de los actos proféticos en la Biblia, respondiendo un poco a la duda que tienen los participantes de la facultad. Hablemos de actos proféticos en la Biblia, de profecía en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. ¿Qué podemos decir al respecto? Vamos con la respuesta de Daniel Silva. Adelante, por favor. Buenísimo. Me gusta siempre a mí fundamentar en la palabra, porque si no, obviamente, no podemos decirlo así nomás, necesitamos la palabra del Señor. Y yo tengo aquí una palabra que me parece muy buena que podemos poner. La Primera Reyes, capítulo 17, versículo 8 al 16, más o menos, no sé si puedo leer algo de ahí. Adelante. Dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete,
Primera Reyes 17, del 17 al 23, perdón, ahí quiero ir ahí. Porque aquí se muestra exactamente cómo es la cosa. Dice, después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de casa. No, estoy perdido por acá. Espérenme un ratito. Aleluya, gloria a Dios. Se me fue mi argumento por acá. Ahora la encuentro, espérenme un ratito. Gloria a Dios. Esto está precioso. Y aquí tengo un montón de cosas que quería traer aquí está, perdón. Segunda de Reyes 13, 14 y 19, perdón para todos. Segunda de Reyes capítulo 13 del 14 al 19. Ahora sí. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Y descendió él a Joás, rey de Israel, y llorando delante de él le dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo, toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir, toma las saetas, y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra, y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Entonces, esa manifestación o ese mover profético, ahí cuando están hablando con el rey, le está dando exactamente un diseño de cómo tendría que hacer las cosas para llegar hacia una victoria en el espíritu. Entonces me parece que ese diseño, siempre Dios, para dar una palabra profética, establece un diseño del cual nosotros sí o sí tenemos que obedecer y tenemos que hacerlo tal cual como Dios lo ha diseñado a través del siervo. ¿Por qué? Porque de alguna manera el profeta lo introdujo al rey a una esfera espiritual, a un mover espiritual. ¿Para qué? Para que pueda aprovechar la palabra, la enseñanza y toda la dirección que se estaba dando en ese momento. Entonces, Dios estableció ese principio a través del siervo para que, haciendo ese acto profético, pueda llegar hacia una victoria. Entonces, me parece que aquí argumentando, obviamente hay un montón de cosas, pero me pareció puntual hacer esto, porque aquí demuestra exactamente, tomar el arco, tirar la flecha, poner la flecha aquí, hacer estas cosas. Son los mandatos que Dios hace. Y hoy también hace muchas cosas el Señor en este sentido. Dios nos hace muchas veces orar, Dios nos hace levantarnos, y también, como decíamos, la locura de Jericó, Dios le dio un diseño para dar vueltas sobre los muros de Jericó en silencio, y luego, después de un grito, esos muros eran tan grandes, tan gruesos, ¿no? Tenían una magnitud tremenda. Cayeron exactamente por un grito. Era un diseño del Espíritu Santo. Pareciera una locura, en realidad, el mirar, el ver de que dando vueltas como locos ahí no iba a acontecer nada. Pero de pronto Dios sorprendió porque fue el mover a través de la obediencia. Y eso es muy importante. Cada vez que nosotros decimos que los actos proféticos se tienen que hacer con fe. Y tenemos que creer verdaderamente en la locura. Porque dice, ¿no? Para el mundo es una locura, pero para nosotros no tiene que serlo. Para nosotros es simplemente un acto que nosotros hacemos para poder ver la gloria y la manifestación del Espíritu Santo. Entonces, tanto como en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, existen profetas que de alguna manera han determinado o han dado una certificación de lo que iba a acontecer o una dirección exacta para saber hacia dónde ir para tener victoria en el Señor. Amén. Amén. Yo quisiera también aquí aclarar y fundamentar en el Nuevo Testamento, en Hechos 21, versículo 10, y se lo voy a leer. Durante los días que allí permanecimos, un profeta llamado Agabo llegó de Judea, pues venía a vernos,
Agabo tomó el cinto de Pablo, se ató con él las manos y los pies y dijo: el Espíritu Santo ha dicho, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto y lo entregarán a los no judíos. Al oír esto, nosotros y los de Cesarea le rogamos a Pablo que no fuera a Jerusalén. Pero Pablo respondió: ¿por qué lloran? Se me parte el corazón. Por el nombre del Señor Jesús, yo estoy dispuesto no solo a que me aten, sino que me maten en Jerusalén. Como no pudimos convencerlo, dejamos de insistir y le dijimos: que haga la voluntad del Señor. Días después lo preparamos y subimos a Jerusalén, y algunos de los discípulos de Cesarea nos acompañaron y consigo llevaron a Isaón, en Antiguo, el discípulo de Chipre, en cuya casa nos hospedarían. Y ahí vemos el arresto de Pablo en el templo y todo lo que ha pasado. Se había cumplido, aunque Pablo no quería, pero Pablo estaba convencido de que eso debería llevarse a cabo. Entonces el profeta de Dios sabe de que cuando Dios le manda hacer, lo tiene que hacer y tiene que obedecer, ¿verdad? Así como en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, vemos de que siempre los profetas han sido hombres apartados por Dios, obedientes a la palabra y que estaban dispuestos a cumplir aún pese a todo. Amén. Y aquí hay una más de Gabo, por si acaso, para certificar, perdón, hay un pedacito más, que eso me parece muy interesante. Hechos capítulo 11, 27, 28, ¿no? Dice: en aquellos días unos profetas descendieron a Jerusalén, a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamó a Gabo y daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Aquí nos muestra también que Dios había establecido sobre la vida del siervo una dirección para adelantarse en el tiempo cuando haya una necesidad. Y esa es la función profética también en este tiempo, porque eso no se ha terminado, eso sigue dando una dirección exacta para que nosotros como iglesia estemos preparados para lo que puede acontecer o lo que va a acontecer. Nosotros ya tenemos que estar con el entendimiento y el mover del Espíritu Santo tan claro sobre nuestras vidas, que nos va a llevar realmente a poder experimentar bendiciones en tiempos de escasez, siendo bendecidos, ¿no? Y recibiendo toda la provisión desde la presencia del Señor, ¿no? Amén. Sí, pero yo quisiera acotar un poco más, porque realmente mucha gente hoy día, ¿no? Y mucho pueblo de Dios está orando para que se acabe el coronavirus, la pandemia. Entonces, quiero decirles, amados hermanos, que no se va a acabar todavía la pandemia. Porque aunque ha sido creado por el enemigo, Dios lo está utilizando para que la iglesia pueda entrar por la puerta angosta. Dios nos está forzando. Y el Señor decía el otro día que la pandemia no se va a acabar hasta que la iglesia no esté preparada. O sea, ese es el objetivo en esta hora. Los altares están siendo levantados. El Señor ha dicho que se está buscando nuevos pastores y nueva iglesia. Y así como en Hechos había empezado el Pentecostés, empezó con la iglesia en casa, esto va a acabar también con las iglesias en casa. Entonces, en vez de que pidamos, Señor, que se acabe la pandemia, más bien deberíamos de pedir: Señor, ¿qué me quieres enseñar? Ayúdame a buscar tu rostro, ayúdame, Señor, a estar en sintonía contigo, a limpiar mis vestiduras, algo que por mucho tiempo Daniel y Vivi me venían diciendo, ¿no? Irene, es tiempo de limpieza, es tiempo de purificación. Y bueno, hay veces, aún siendo consiervos, siendo hermanos en Cristo, que nos conocemos y el amor de Dios fluye allí en esa comunión,
bueno, como que uno dice, pues, no, son cosas. Pero últimamente el Señor dice, no, quiero que escudriñen su corazón, porque dentro de sus corazones todavía hay dobleces. Dios va a venir a buscar una iglesia santa, un pueblo apartado por el Señor. Entonces, Dios te está permitiendo en este tiempo, amada iglesia, a que tú realmente, ahora que no tienes tiempo, ya no tienes la excusa de decir tengo trabajo, no tengo tiempo. Ahora ya no tienes la excusa de dejar abandonado a los hijos. Por mucho tiempo lo has descuidado a tus hijos, a tu familia, a tu esposa. Sanar las heridas de tus hijos, sanar las heridas de tu esposo. Volvete a comunicar con tus hijos y levantar el altar de Dios, tu altar personal, el altar familiar, y luego levantaremos todos juntos el altar en Bolivia y vamos a ver la gloria de Dios. No le podemos echar la culpa responsabilizándole al gobierno actual, al gobierno que pasó. Esto que está aconteciendo en Bolivia es culpa de la iglesia porque nosotros hemos descuidado muchas cosas. Y da dolor, da tristeza, pero amada iglesia, si queremos que acabe esto, busquemos al Señor, preparémonos y levantemos ese altar y clamemos y humillémonos delante del Señor y dejemos muchas cosas de lado. Dios les bendiga. Perdón, no pensaba decir todo esto. Muchas gracias, hermana Irene, pero esto responde a una pregunta del pastor Pedro, pues, ¿cuál es la palabra? ¿Cuál es la palabra para este tiempo? Y realmente hasta que la iglesia no esté preparada, Dios está buscando nuevos pastores y nueva iglesia. Es tiempo de limpieza y tiempo de preparación, escudriñando nuestro corazón. Esta fue una respuesta a una pregunta. La pandemia no se va a acabar todavía hasta que la iglesia no esté preparada. Qué tremendo. Estamos teniendo una reunión muy dinámica y realmente me encanta porque el que menos habla soy yo y así debe ser. Deben hablar nuestros invitados porque ellos son los que están haciendo una reflexión respecto a lo que Dios está diciendo en este tiempo, y vamos a seguir dando saludos a todos los alumnos de la carrera de liderazgo pastoral en la Facultad de Teología, Filosofía y Letras. Saludos a Luis Morales. Mauro Terceros dice poderoso pastora. Gladys Canaviri también nos saluda. Poderoso, dice lo que están recibiendo. También Carito Canizares nos manda otra palabra, nos comparte Hechos 11, 27 al 28, gracias. Saludos a Sonia Andrade que nos está siguiendo. Lidomar Bello también nos sigue. José Luis Hilary de ahí de la frontera nos está también siguiendo, de la frontera con Chile. Jenny Espinosa también está conectada. Jacqueline Calle López nos está viendo. Un saludo al pastor Diego Cuentas de la ciudad de La Paz, allí en Villa Fátima. Rocío Alejandra también nos sigue. Gladys Quispe nos está siguiendo. Y esta noche una dinámica tremenda en lo que estamos escuchando. Una dirección certera, una dirección clara de lo que significan los actos proféticos en la iglesia. Ok, vamos con la quinta pregunta, y la quinta pregunta dice de esta manera: ¿quiénes son los llamados a realizar actos proféticos? Aunque también entre líneas ya tuvimos una respuesta. El acto profético es propio de los profetas, y creo que bueno, esa pregunta también fue respondida porque obviamente nuestros invitados nos dieron a conocer. Sin embargo, si usted quiere hacer alguna pregunta al respecto, puede mandarnos su pregunta a nuestra página de Facultad de Teología, Filosofía y Letras. Usted está conectado, invite a otras personas. Este es un tema muy, muy interesante que muchas personas deben saber. Vamos con nuestros invitados. ¿Quiénes son los llamados a realizar actos proféticos? El acto profético es propio de los profetas. Vamos con su respuesta a nuestro hermano Daniel Silva. Adelante, por favor. Bien, decía al principio, hace unos minutos atrás, que en realidad los actos proféticos tienen que hacerlo primeramente gente entendida en la materia. ¿Cuál es el problema ahora de toda esta situación? Que ahora pues saltaron todos, son profetas, todos son apóstoles y así está, ¿no? Todo, parece que fuera una moda, ¿no? Entonces como que todo el mundo está queriendo hacer las cosas. Y ahí es donde de alguna manera hay una equivocación en cuestión de hacer los actos proféticos y moverse conforme a la dirección de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces, como digo, el profeta siempre, la primera cosa que tenés que entender para que vos puedas hacer un acto profético, primero que tenés que no ser una persona emocional.
Las cosas emocionales que pueden relacionarse en tu vida van a interferir realmente a la voluntad perfecta de Dios. La voluntad de Dios siempre se basa en que nosotros tenemos que ser obedientes a la palabra exacta y hacerlo conforme a como Dios quiere. Muchas veces nosotros por sentimientos o por emociones no queremos hacerlo o nos peleamos con Dios en sí para hacer las cosas. Y ahí es muy necesario que nosotros podamos ir madurando. Lo ideal y lo que de alguna manera se tiene que ir preparando en cada iglesia, en cada lugar, son los 5 ministerios que son claves para que puedan funcionar juntos dentro de una iglesia. Es por eso la carencia de poder tener un entendimiento, porque si en mi iglesia hay un maestro, entonces ese maestro va a poder enseñar e instruir a la gente exactamente todas estas cosas en cuestión de la palabra, llevarlo exactamente, acentuarlo en los versículos, saber de dónde viene y por cómo viene, pero el mover espiritual, vamos a decir así, lo lleva pues el profeta, porque esa es la característica, que siempre tiene que andar acompañado de señales, de manifestaciones del Espíritu Santo, que de alguna manera, porque estamos trayendo lo espiritual, lo estamos trayendo a la parte terrenal, o sea, a nosotros lo estamos trayendo. Entonces eso hace una diferencia, pero como digo, en casos de emergencia, cuando verdaderamente no hay un profeta, sí puede hacerlo una persona guiada por el Espíritu Santo. Pero para eso, como vuelvo a decir nuevamente, es necesario que nuestros sentimientos estén guardados en la presencia del Señor para que podamos hacer tal cual como el Espíritu Santo nos lo está diciendo o nos está mandando. A veces Dios nos manda a hacer cualquier locura. Ustedes pueden ver ahí en la palabra del Señor, se los dejo de tarea para que lo busquen, que le dijo al siervo: untate de estiércol, caminá desnudo, sé una persona que... O sea, son cosas que Dios establece para hacer. Y parece que fuera una locura, pero Dios estaba enseñando la condición de su pueblo. O sea, Dios siempre va a determinar hacer algo que pareciera extraño, pero Dios está queriendo decirnos algo, y era lo que estaba hablando nuestra hermana sierva hace un momento. Toda esta situación que estamos pasando está en el diseño de Dios para que podamos nosotros reconciliarnos primeramente con Dios y reconciliarnos también con nuestra familia. Se ha dado cuenta que muchas personas tal vez no tienen tiempo de tener una comunión, de sentarse a comer, de compartir. A veces los matrimonios están tan peleados, tan divididos, que ni siquiera se conversan, se hablan, sino que prácticamente están haciendo su vida normalmente. Hoy no hay escapatoria. Hoy sí o sí se tendrían que reconciliar. En algún momento se tuvo que hacer el partimiento del pan, del vino, mirarse a la cara, pedirse perdón. O sea, son diseños que Dios ha establecido de todo lo malo que está aconteciendo. Dios lo hace bueno. Entonces quiere decir que si no hay una persona, ya directamente a la respuesta, si no hay una persona verdaderamente que pueda hacer un acto profético, porque no hay un profeta, Dios también puede levantar a alguien con ese discernimiento en ese momento para poder hacerlo. Pero lo ideal es que un profeta lo pueda hacer, ¿no? Eso es lo ideal. Pero si no hay, Dios puede levantar a uno también de cualquier lugar, uno que tenga un corazón sincero y que por sobre todas las cosas, digo, los actos proféticos tienen que tener una carga pero poderosa de fe para poder hacerlo. Muchas gracias. Vamos con la respuesta de nuestra hermana Irene, pero antes, por favor, quiero también compartir algunos saludos. Nuevamente, Carito Canizares nos comparte Efesios 4:11, Nelson Linares también nos dice Efesios 4:11, Janet Luna nos dice los 5 ministerios. Hay muchos comentarios. Wow, tremendo, pastora, dice Karina Fabiani. Agustín Torres dice bendiciones, pastor. Lía Cruz, gloria a Dios. El despertar de la iglesia depende del sistema político en que vivimos. Vamos a pasarle la pregunta a nuestra hermana Irene Aliaga. Nuevamente el pastor Pedro Rocabado nos pregunta, ¿el despertar de la iglesia depende del sistema político en que vivimos? Adelante con su respuesta antes de responder quiénes son llamados a realizar actos proféticos. Adelante, por favor. Yo creo que Dios hay veces prepara esa atmósfera
Y todo dice la palabra también que todo nos ayuda para bien. Entonces, Dios permite ciertas cosas porque también la palabra dice que no se mueve nada ni se cae una hoja de un árbol sin el permiso de Dios. Entonces, Dios hay veces tiene que utilizar esto para que la iglesia realmente vuelva a despertar. Porque la iglesia, como el Señor me decía, y en este tiempo el Señor va a trabajar con el odre nuevo. Por cuanto el odre viejo no quiso escuchar ni quiso obedecer a la voz de Dios, se secará su ministerio y no verá el próximo avivamiento. Pero si se humillara, empezará con dificultad, podrá verlo. Entonces, para que pase estas cosas, para que haya un despertar, bueno, primero se prepara, como en este caso nosotros en Bolivia hemos atravesado 14 años de oscuramiento, 14 años en la cual se ha entretejido y se ha puesto un manto de oscuridad a la iglesia de Bolivia, se ha tapado en la ciudad de La Paz la voz profética. Y realmente fue tremendo porque vemos todavía, ¿no? Qué difícil es, pero Dios está trayendo un despertar nuevo. Pero todavía creo que nos falta, creo que todavía tenemos, como decía Daniel, Dios ha permitido que todo esto pase para que la iglesia se reconcilie primero con Dios, luego con su familia y luego como sociedad y luego podamos ser esa respuesta a la sociedad. No estamos cumpliendo el llamado, el propósito por el cual ha puesto Dios en la tierra, en Bolivia, a la iglesia. Tenemos que cumplir eso, tenemos que ser esa luz, esa sal, para darle sabor a este mundo insípido. Por eso que Dios nos está todavía teniendo acuartelados. Así que maduremos, hermanos, pastores, reconciliémonos, busquémonos entre nosotros, lavemos los pies unos a otros y pidámonos perdón, tengamos este corazón así, predispuesto. No esperemos que vengan a pedirnos perdón, sino que nosotros nos reconciliamos. Y eso sería. Y por otro, cuando hablaba en la pregunta 5, dice, ¿quiénes son los llamados a realizar los actos proféticos? Simplemente quiero dar un pequeño testimonio, ¿no? De lo que me ha pasado en la Argentina. Y lo testificaba la semana pasada con los pastores de la Argentina. Yo caminaba por las calles de la Argentina y buscaba la iglesia de la Argentina. Buscaba a los intercesores. Y aunque yo veía iglesias, realmente no sentía ahí que estaba la presencia del Señor. Y yo creo que Dios también me ha llevado con un objetivo a la Argentina. De preguntarle, Señor, ¿y dónde está tu iglesia acá? Y hay veces son esas cosas que Dios te puede mandar a hacer cosas locas o de pronto te puede poner esa carga, ¿no? De caminar, llorando por las calles, gimiendo por las calles para dar a luz algo. Y la iglesia de Bolivia tiene que embarazarse ahora. Tiene que embarazarse para que demos a luz una nueva nación. Dios está buscando que la iglesia disponga de su corazón y se embarace y diga, Señor, porque hay una palabra, ¿no? El Señor nos ha dicho que hemos entrado en un nuevo tiempo y que es este nuevo tiempo en la cual vamos a ver un tiempo de avivamiento, pero sí, queremos ver ese avivamiento, pero ¿cómo va a venir ese avivamiento si nosotros no clamamos según Segunda de Crónicas 7:14? Entonces yo aliento a la iglesia de Bolivia, a la iglesia que en este momento está convocado a través de estos medios. Qué bendición poder llegar a ustedes. Hermano, hermana, yo te animo a que predispongas tu corazón y que realmente cierres la puerta, como dice la palabra, entres a tu cámara secreta y clames ahí, y el Señor que ve eso en lo público te va a recompensar. Necesitamos realmente que Dios nos recompense con una nueva nación. Dios quiere darnos un nuevo tiempo a Bolivia. Él quiere, pero depende de nosotros ahora. Dios está dolido mucho su corazón.
tiene mucho dolor porque nos ve que todavía no queremos entender. Entonces, ¿vamos a esperar que siga muriendo más gente? No, ¿verdad? Entonces, seremos obedientes a las autoridades que Dios ha puesto en la tierra, aquí en el país. Seremos obedientes también a la palabra de Dios. Eso es muy importante. Así que eso sería, hermano. Muchísimas gracias. Tremendo mensaje de reflexión en voces de personas que están viviendo el testimonio de caminar, no solamente haciendo actos proféticos, sino también de caminar en un ámbito profético. Qué tremendo. Saludos a todas las personas que están conectadas. Tenemos más personas que nos mandan saludos y realmente hay mucha gente que está muy tocada por lo que estamos, por este tema que estamos tocando en este día. Saludos a los pastores que nos siguen también. El pastor Marcelo Foronda nos está siguiendo desde Tarija. Y vamos con la última pregunta de esta noche, aunque tuvimos muchas más preguntas, qué bonito. Vamos con la última pregunta. ¿Por qué muchas iglesias rehúyen a realizar actos proféticos y aún dudan de su efectividad, siendo que los brujos lo usan a diario? En otras palabras, ¿no? Constantemente o todos los días los brujos están haciendo actos proféticos, obviamente que corresponden al sistema del gobierno de las tinieblas. Sin embargo, hay iglesias que han despertado, como decía nuestra hermana Irene, hay personas que andan en el vino nuevo, que han despertado y obviamente están trabajando para cambiar la historia. Son atalayas que están escuchando la voz de Dios y que a través de escuchar la voz de Dios y ser obedientes están cambiando. Como decían nuestros invitados, decían que obviamente hay cambio en la historia de una nación. ¿Por qué? Porque los hombres y mujeres de Dios están obedeciendo. ¿Por qué muchas iglesias rehúyen a realizar actos proféticos? Vamos con la respuesta de nuestro hermano el profeta Daniel Silva. Adelante, por favor. Bien, muchas gracias. Primeramente, la palabra del Señor dice: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y ese es un factor muy importante también por el cual muchas iglesias se han cerrado y se cierran a este mover del Espíritu Santo. Porque también por ese miedo y por ese temor también nos volvemos muy atractivos para que el espíritu de confusión venga sobre las iglesias, que nos ha pasado en muchos lugares. Hemos viajado muchas veces a lugares. Te puedo contar una experiencia. Estuvimos en Paraguay, en una iglesia, llegamos nosotros a hablar de la palabra del Señor, guiados por el Señor. La voy a hacer corta la historia. Dios nos dijo: quiero que vayan a Paraguay. ¿A dónde? Yo quiero que vayan. Tomen un avión y vayan a Paraguay y allá yo les voy a mostrar el diseño de hacia dónde y qué es lo que tienen que hacer. Nos fuimos con esa dirección. Llegamos y gracias a Dios habían 2 pastores ahí para recibirnos. Se habían anoticiado que habíamos llegado. Hago corta la historia. El Espíritu Santo nos llevó para dar una instrucción sobre la iglesia para que pueda tener un renuevo del Espíritu Santo. Pero antes de que nosotros hubiéramos llegado, hubo también un profeta que estuvo antes que nosotros ahí, que estuvo una semana haciendo una campaña. ¿Y qué fue lo que pasó? Él dio algunas palabras proféticas que en vez de unificarla a la iglesia, la empezó a dividir, la destruyó. Y aparte también, él hizo un acto profético, supuestamente, donde él se sacó su reloj y dijo: yo voy a ofrendar este Rolex, porque tenía un Rolex, voy a ofrendar este Rolex, lo voy a poner como ofrenda. Y la gente se entusiasmó y empezó a poner y todo. Pero cuando terminó el evento, el hombre agarró y metió la mano al ofrendero, se puso otra vez su reloj y dijo: la mitad de esta ofrenda es para mí y la otra mitad para mí. Y le dijo: ¿y el reloj? No, eso es para motivarle a la gente. Entonces te das cuenta que esa posición, cosa que cuando nosotros fuimos, obviamente si mi querido siervo Donian, cuando él me dice profeta, yo le digo: no,
dígame Daniel o decime Daniel, porque me siento más cómodo, es porque muchas veces el título asusta. La gente se asusta y piensa que el profeta es como que esa es la enseñanza que ha venido poniendo el enemigo por delante. Tienen miedo, tienen temor a ser engañados. Y eso era lo que pasaba en esta iglesia. Por lo general, nosotros fuimos y somos enviados por el Espíritu Santo con las condiciones correctas, con el dinero correcto, con todo correcto. O sea que en realidad nosotros no vamos a hacer comercio en ningún momento de lo que es la palabra del Señor. Si me invitan a cualquier lugar, Dios nos provee los medios, nos da todo, cosa de... Nosotros no pedimos ofrenda, vamos gratis a todos los lugares. Muchas veces hasta los libros que tenemos los regalamos. O sea, somos abiertos porque el Espíritu Santo nos bendice. Pero la mayoría, que no hablo de nombres ni de nada, pero han hecho ciertos actos proféticos que cuando a mí me decían, ¿qué ministerio tiene? Yo soy un siervo de Dios. Pero de pronto me dicen, reconocen el mover profético, me dicen, vos sos profeta, sí. ¿Y por qué no lo decís? Porque ya está impregnado ese nombre como que fuera algo malo. Y es lo que hizo el enemigo, sembró esa cizaña para que cuando venga lo que es genuino, para que cuando venga lo que es de Dios, ya prácticamente viene la confusión y no quieren escuchar la voz de Dios. Cuando fuimos ahí para la gloria de Dios, hubo una manifestación del Espíritu preciosa, Dios sanó, Dios restauró, o sea, hubo un mover diferente. Entonces decían ellos, creo que nos hemos equivocado. Esto es lo profético, el que Dios nos lleve a tener la mente clara, el entendimiento claro. Y eso es lo que pasa con la iglesia. La iglesia no quiere lo profético porque tiene poca intimidad con Dios. No busca realmente como tendría que buscar la presencia del Señor. Por eso vuelvo nuevamente a este diseño. Este diseño de estar encerrado en casa es exclusivamente para que nos arreglemos con el Señor, para que nuestra intimidad vuelva nuevamente a resurgir, para que podamos ser ese renuevo santo, preparado para la batalla, para la lucha, para enfrentarnos contra el enemigo. ¿Por qué no somos una iglesia poderosa que puede influenciar sobre la nación? Porque no queremos esa intimidad, porque tenemos todavía esos miedos que no nos están permitiendo ir hacia adelante, por la poca información que tenemos nosotros acerca de lo que es el mover profético. Y cuando digo eso, es que lastimosamente no estamos leyendo la palabra del Señor, que ahí es muy importante. No hay cómo perderse cuando nosotros tenemos la palabra, tenemos la Biblia, todo el mundo tiene acceso a la palabra. Cuando tenemos la palabra de Dios y nos instruimos y empezamos a tener ese conocimiento de Dios, es muy difícil que la gente nos pueda engañar. Es muy difícil que nos sintamos con ese temor, pero ahí existe el temor porque no hay gente que pueda verdaderamente leer la palabra, tener intimidad. Dice la palabra del Señor que las ovejas escuchan su voz de Dios, las oyen y obedecen. Y eso es lo que pasa. No se sabe distinguir hoy en día cuál es la voz correcta, cuál es la voz de Dios, cuál es la voz del enemigo. Y ahí está la gran confusión. Por eso es que muchas iglesias se cierran. Y por eso también nosotros como estrategia de Dios, digo, el ministerio que por la gracia y la misericordia de Dios nos ha dado, no nos gustan los nombres, no nos gustan los títulos, porque muchas veces se cierran las puertas. Yo prefiero ser un siervo de Dios y punto, y se acabó, soy un siervo de Dios. Y la verdad que Dios nos ha abierto las puertas de Dios y la gente ha empezado a reconocer el ministerio profético. ¿Por qué? Porque se ha visto que ha estado viviendo ese mover profético. Como dije al principio, puedo enseñarlo a través de la letra, puedo enseñarlo a través de la palabra, pero no va a ser igual si yo no lo vivo. El mover profético necesito vivirlo, necesito experimentarlo. ¿Y por qué no hacerlo ahí en su casa donde está, que no se puede salir? Entonces para terminar, quiero ser puntual. Tenemos temor a ser engañados, por eso la iglesia se cierra, porque no estamos escuchando con claridad la voz de Dios. Y otro de los factores que es muy importante, no hay intimidad. No tenemos una intimidad con el Padre, por eso nos asusta lo profético, porque no queremos ser engañados. Y como dije al principio, mi pueblo perece porque le falta palabra, porque no tiene conocimiento. Qué tremendo, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Y es que muchas iglesias rehúyen a realizar actos proféticos, aún hablar de profetas.
¿no es cierto? Aún dicen los profetas eran para el Antiguo Testamento, no para el Nuevo Testamento, ¿no? Y dudan obviamente de la efectividad. Sin embargo, los brujos siguen creyendo y siguen haciendo actos proféticos porque el diablo copia el diseño original y siempre pone un antidiseño. Las iglesias rehúyen a realizar actos proféticos. ¿Por qué será? Vamos con la respuesta de nuestra hermana Irene. Adelante, por favor. Y la iglesia no quiere asumir esa responsabilidad. Primero que nada, porque muchos pastores no tienen vida de intimidad con Dios. Son tan teólogos y conocen la palabra de tal manera que se la saben de memoria, pero es letra muerta. Entonces, si tú no tienes una vivencia, una comunión íntima con el Señor, no puedes escuchar la voz de Dios. No puede ser direccionado por Dios. Sin embargo, es eso lo que tiene que la iglesia, y hemos estado trabajando durante años aquí en la ciudad de La Paz, en Oruro, Cochabamba, en varios departamentos, y por la gracia de Dios me conocen muchos pastores, porque siempre mi pregunta es, ¿no? Pastor, ¿cómo anda su tiempo con Dios? O de pronto, ¿qué le dijo el Señor? Cuénteme, ¿qué le ha hablado el Señor? Entonces, es eso. Yo creo que es importante que nosotros, teniendo las promesas de Dios que Él nos ha dejado, ¿no? Él dice que aunque que tomes cosa mortífera, nada te hará daño. El Señor nos ha dado todo, el poder, la autoridad, todo de hollar serpientes y escorpiones. Entonces, ¿qué le falta? Fe. ¿Qué le falta? Tener intimidad con Dios. ¿Qué le falta? Creerle a Dios. Creerle a Dios. Y realmente lo que pueda hacer un brujo, porque yo las veces que camino en la ciudad de La Paz, yo me paro en la San Francisco y le señalo a un brujo y le digo, tus oraciones no tendrán respuesta. Cielos cerrados para ti, no habrá comunión con el segundo cielo, y plancha de hierro pongo con el inframundo. Y ellos me quedan mirando, ¿no? Me quedan mirando. Entonces, si nosotros realmente nos levantáramos y tuviéramos esa comunión íntima con Dios, el Señor le va a dar valor, le va a dar fortaleza. El miedo se va a ir porque no podemos sentir miedo, porque el que está con nosotros es más grande, más fuerte, más poderoso. Entonces, si realmente empezáramos a manifestar lo que dice la palabra de Dios, tranquilamente un acto profético, por ejemplo, es yo me voy a ungir los pies, y la palabra de Dios bien claro dice que todo lugar que pise la planta de mis pies es mi territorio. Entonces yo voy a rodear mi casa y voy a decir, este es mi territorio. Entonces la pobreza se tiene que ir, la enfermedad se tiene que ir, no hay el COVID-19, no puede acercarse a mi manzano, le prohíbo. Entonces yo voy a ir y voy a tomar ese lugar para Cristo y voy a declarar de que soy hija de Dios y que el Señor tiene tantas promesas, más de 3.000 promesas en la Biblia. Entonces me voy a apropiar de cada una de esas y bueno, voy a empezar a moverme sin darme cuenta en un movimiento profético, ¿verdad? Y realmente eso es creerle a Dios. Así que yo le animo a la iglesia, le animo a los pastores que están en sintonía y aquellos que seguramente hoy no lo están viendo, pero en algún momento lo van a ver este programa. Pastores, volvamos al lugar íntimo. Volvamos a buscar al Señor, a buscar el rostro de Dios. Dejemos de buscar las manos de Dios y los bolsillos de Dios. Ya no nos miraremos del ombligo. Señor, dame como la oveja, ¿no? Ve, todo es así. Entonces, realmente buscaremos el rostro de Dios y dejaremos de buscar las manos de Dios y los bolsillos de Dios. Y Dios va a empezar a ver un despertar en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro matrimonio. El altar de Dios se va a recomponer y vamos a tener, sí, estos yatiris brujos que están allí en la ciudad del Alto y del Faro Murillo, si antes habían 30, ahora hay 300, ¿sabe qué? Van a desaparecer todo, porque la palabra dice, el Señor nos ha dicho que la espada de doble filo está en nuestra garganta. Entonces una forma de profetizar también es esa, que si yo veo un bar que está abierto, que si yo veo un lugar de prostitución está abierto, yo ordeno y digo,
declaro que así como la higuera se ha secado, se seca este lugar en el nombre de Jesús, y reclamo este espacio para que un día se predique la palabra de Dios, y reclamo al dueño también para que tenga el conocimiento de Cristo. Y lo he visto, he tenido experiencias allá en Buenos Aires, que había un bar 24/7, entonces yo empecé a declarar, empecé a orar, y ese año, creo que de los 12 meses del año, el hombre abrió 4 meses. ¿Por qué? Porque metía plata, ¿verdad? Entonces, si todos los hijos de Dios hiciéramos eso, y todos los días que los que bajan de la ciudad del Alto, la ciudad de La Paz, declaran de que esa fuente de iniquidad se va a secar, que esos brujos más bien se van a convertir y van a venir al conocimiento de Cristo, porque después de todo son parte de la creación de Dios. Entonces, ¿qué dice la palabra? Que tenemos que amar a nuestros enemigos y bendecirlos. Entonces los bendeciremos y Dios va a hacer algo, se van a convertir a Cristo, ¿verdad? Y realmente vamos a ver un movimiento profético, un despertar en la iglesia, porque eso está esperando el Señor en este tiempo, que la iglesia vuelva al lugar santísimo. Amén. Muchísimas gracias. Ya terminando, vamos a la síntesis de esta noche. Mucha gente podría confundir el acto profético con brujería. Irene Aliaga nos dice: el brujo está ligado a la oscuridad, está fundamentado en la Pachamama, las huacas, leer coca, deparándoles el futuro a la gente. Los profetas de Dios dependen del Espíritu Santo, la comunión íntima, y escuchan la voz de Dios. Si la gente realmente conociera a Dios, Cristo le aclararía muchas dudas. Por otro lado, Daniel Silva nos dice: la gente hace esa pregunta y la verdad es que no se puede responder, pero la gente debe porque la gente debe experimentar el mover del Espíritu Santo. El principio es que el diablo es el imitador. Comparo con la música, la fuente hace la diferencia. El acto profético debe estar condicionado a la palabra y puede hacerse una locura, pero en un mismo sentir podemos distinguir cuando viene del Espíritu Santo. Respecto a la segunda pregunta, ¿cuál es la diferencia entre profeta, profecía y acto profético? Irene Aliaga nos dice: el profeta ha sido llamado por Dios, puede escuchar y siente el corazón de Dios. La profecía es cuando todos pueden profetizar. El acto profético es cuando Dios revela una estrategia profética al profeta. Dios manda hacer locuras si se necesitan ciertas cosas y requisitos para hacer actos proféticos. Dios revela a sus profetas como testimonio. Hace 2 años me mostró el Señor que habían personas dentro de sus departamentos hablando por sus computadoras y celulares, y yo sabía que esto tenía que suceder. Podía ver la gente que empezó a tirarse de los edificios. Me dijo el Señor que estemos preparados, y esto se ha estado cumpliendo. Por otro lado, Daniel nos dice: profeta es aquel que tiene la revelación del Espíritu Santo. Siempre hay una diferencia en la persona llamada al medio profético, pues debe tener conocimiento, constantemente recibe dirección del Espíritu Santo, está en constante revelación, pues se mueve en el ámbito sobrenatural. La profecía son los acontecimientos que van a suceder. Dios nos habló, por ejemplo, de lo que estamos viviendo ahora en la pandemia, entonces nos preparamos con esta certeza: Dios está haciendo y estableciendo sus diseños, y Dios dijo que esto iba a pasar. Por otro lado, en el acto profético hay que tener cuidado, porque el enemigo puede traer confusión. Cuando hay un profeta de Dios, puede usar a una persona para cumplir una función específica. Cada uno debe cumplir su propósito. Hay personas que tienen un llamado específico para hacerlo, como el oficio del profeta. Él hace que las circunstancias cambien, como la producción, es un testimonio, la producción de soya, como cuando es preciso, él le responde de una manera sobrenatural, y siempre alineados, por supuesto, a la palabra. Necesitamos tener un respaldo espiritual donde estemos guardados. La pregunta número 3 dice: ¿el acto profético puede cambiar el rumbo de la historia de un país o de una familia? Daniel nos dice: Mageolo cambió la situación de su ciudad. El prefecto golpeaba con la mano el escritorio y decía: ¿dónde está
Dios que no responde. Mucha gente se estaba yendo de Magiolo, que es una población de Santa Fe en la Argentina. Había una necesidad. Cuando hay una necesidad, los profetas funcionan, pues se necesita un corazón dispuesto. Se leyó el libro de Segunda de Reyes 7:1. Los actos proféticos cambian la historia de una nación, de una familia, de una persona. Hemos visto gente con muchos problemas, quiebras constantes, y tan solo una palabra cambió esa situación. Por otro lado, Irene nos dice, Magiolo es una ciudad de Santa Fe, viven de agricultura. Magiolo fue inundado y se formaron 5 islas. Muchos empresarios fueron afectados por los sembradíos. Se hizo una intervención y sucedió algo. Se clamó en ese lugar por guía del Espíritu. Fuimos a ese lugar de la Argentina, correcta y concretamente hicimos lo que Dios nos dijo. Bendijimos en todo sentido. Cuando las personas creen, el Señor muestra su manifestación. El profeta debe ser obediente. Respecto a que hablemos de algunos actos proféticos en la Biblia, Daniel nos dice, nos menciona Segunda de Reyes 13:14-19, cuando Eliseo estaba enfermo y tomando un arco y una saeta, y da la instrucción de poner las manos sobre el arco y tira la saeta de salvación. Este es el mover profético. Da un diseño para llegar a una victoria. Siempre Dios establece un diseño y hay que hacerlo tal cual. Dios da diseños para victorias. Wow, mandatos que Dios hace. Hoy Dios nos hace hacer locuras como las que de Jericó, escrito en el libro de Josué, dando vueltas. Hechos 11:27-28. Vendría una gran hambre. ¿Qué sucedió? Los discípulos determinaron ayudar por mano de Bernabé. Por otro lado, Irene nos dice en Hechos 21:10, Ágabo y el cinto de Pablo diciendo que así atarán a los judíos, y ahí vemos el arresto de Pablo siendo él obediente. En el Antiguo y el Nuevo Testamento los profetas fueron verdaderamente obedientes. La pandemia no se va a acabar, decía Irene, todavía hasta que la iglesia no esté preparada. Dios está buscando nuevos pastores y nueva iglesia. Es tiempo de limpieza y tiempo de preparación, escudriñando su corazón. Levantemos el altar familiar, el altar personal. Este es lo que está aconteciendo. Es culpa de la iglesia. Respecto a quiénes son los llamados a realizar actos proféticos, Daniel nos dice, los actos proféticos deben hacer gente entendida. Muchos ya se llaman sincera. Hay una equivocación. Al hacer actos proféticos no se debe ser emocional, pues ese sentimiento va a afectar la dirección exacta. Muchas veces por emociones no hacemos las cosas que Dios quiere hacer. Lo ideal es trabajar en los 5 ministerios para tener un buen entendimiento, pues cada uno desarrolla una función. El mover espiritual lo lleva el profeta acompañado de señales y manifestaciones del Espíritu Santo, pues estamos trayendo lo espiritual a lo terrenal. Una persona que no es profeta puede profetizar, pero cuidarse de sus emociones. Todo lo que está pasando es parte del diseño de Dios. Lo ideal es un profeta llamado. Por otro lado, Irene nos dice, Dios prepara atmósferas, todo nos ayuda para bien, no se mueve. Y esto respecto a la pregunta del pastor Pedro que decía, que hablaba sobre la política, y dice, no se mueve nada sin el permiso de Dios. Dios usa aún a los políticos para que la iglesia vuelva a despertar. El odre viejo se secará y no verá el avivamiento. Pasamos 14 años de oscuridad. La iglesia en La Paz se ha tapado en la voz profética. Pidamos perdón respecto a los actos proféticos. Ella nos cuenta un gran testimonio. Caminaba por las calles de la Argentina y buscaba intercesores y no encontraba personas que se manifiesten en el poder de Dios. Dios está buscando que la iglesia se embarace. Para eso debemos clamar según Crónicas 7:14. ¿Por qué muchas iglesias reúnen a realizar actos proféticos? Daniel nos dice, la Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Cuenta un testimonio. Para ir a Paraguay, al llegar nos recibieron 2 pastores. Él nos manda a dar del Espíritu Santo nos manda a dar una instrucción para avivar esa iglesia. Sin embargo, nos enteramos que antes visitó a la iglesia un hombre que trajo confusión a esa iglesia y sacó de manera indebida algo de la alfolía. El enemigo siembra una cizaña cuando va a venir algo bueno, pero cuando llegamos, Dios se movió de una manera tremenda y la misma iglesia reconoció. La iglesia no quiere lo profético porque no conoce a Dios. Este diseño de estar encerrados en casa es para renovar nuestra relación con Dios. No somos poderosos porque no tenemos intimidad. Sin embargo, cuando conocemos, no andamos en temor. La palabra dice, mis ovejas oyen mi voz. No nos gustan los títulos para que Dios sea reconocido. El mover profético necesita moverse y experimentarse. Tenemos
temor a ser engañados, por eso es que no aceptamos lo desconocido, no tenemos intimidad y nos asusta lo profético. Por otro lado, Irene nos dice, la iglesia no quiere asumir esta responsabilidad. Comparto, no tienen intimidad, los teólogos conocen la palabra, pero nunca la demostración. Muchos pastores no están escuchando la voz de Dios. Dios nos dio la autoridad, les falta fe, les falta intimidad y les falta creerle a Dios. Si nosotros nos levantamos, el miedo se va a ir. Los siervos tienen miedo, por eso no aceptan los actos proféticos. Qué tremendo, como cada sábado usted ha sido testigo de las frescas revelaciones de dos personas que le sirven a Dios todos los días y que en la experiencia, no les contaron, no leyeron, ellos tuvieron experiencias sobrenaturales en la labor que están haciendo, están viendo de cerca el proceso de transformación y verdaderamente están a través de la experiencia que han tenido en esta noche, han podido reflexionar junto al programa Fe y Razón. Qué tremendo, hermana Irene, le pido por favor que nos dé sus últimas palabras, una palabra de reflexión, más de lo que usted nos ha dado ha sido tremendo, pero una despedida para estas personas que nos están siguiendo a través del Facebook Live. Adelante por favor con su despedida. Más que todo, yo quisiera, antes de despedirme, quisiera orar, porque creo que eso es lo que sé hacer mejor. Claro que sí. Quiero orar por la iglesia de Bolivia, y en esta hora yo pido que los hermanos que están en sintonía, todas las personas que están en sintonía, se pongan en comunión con Dios y clamemos para que realmente en este tiempo Dios nos haga entender. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche, por este tiempo, por este privilegio que tú nos has dado de poder llegar a tantas personas, Señor. Te agradecemos por el internet, por este medio que tú has creado, porque viene de ti, Señor amado. Gracias por la vida del pastor Dorian, Señor, por este tiempo que él ha dispuesto en su corazón de poder llevar la luz, Señor, a muchas vidas. Padre, te entregamos, Señor, todo lo que hemos hablado, todo lo que hemos dicho, Señor. Creemos que ha caído en buena tierra, Señor, y que va a dar fruto al 30, al 60 y al 100%, y que la iglesia, Señor, se va a levantar y te va a obedecer a ti, Señor. Yo por fe declaro, Señor, de que viene un tiempo de arrepentimiento, un tiempo de humillación, Señor, a cada vida, a cada familia que ha estado escuchando y que se va a poner a cuentas contigo, y que los altares, Señor, se van a reconstruir, y que va a venir, Señor, ese gran avivamiento, primero en lo personal y luego, Señor, a nivel familiar, y por ende, Señor, va a empezar a tomar los barrios, las ciudades, los departamentos y toda Bolivia entera, y saldrá, Señor, como dijo tu palabra, Señor, la luz a las naciones, porque Bolivia es la cabecera de playa, como tú has dicho, Señor, hace poco, y que es la cabecera de playa en las alturas, como también para muchas naciones. En el nombre de Jesús te agradecemos, Señor, por este tiempo. Amén y amén. Amén. Agradecemos mucho al Señor por la vida de nuestra hermana Irene, quien ella misma tiene un llamado de intercesora y está caminando por todo lado, y yo soy testigo de que llama a los pastores, los hace caminar, aunque muchos no quieren caminar. Muchas gracias por su participación. También quiero agradecerle la participación de Daniel Silva. Gracias. Realmente estamos muy agradecidos por ambos, nos han hecho reflexionar, y esta reflexión llega a muchas personas, muchas iglesias, a todos los estudiantes de la Facultad de Teología, Filosofía y Letras en la carrera de liderazgo pastoral, quienes están formando y obviamente necesitan de estas experiencias y opiniones para cimentar su conocimiento. Adelante con su despedida, Daniel, adelante por favor. Muchas gracias por la invitación, y bendecir a todos nuestros queridos hermanos y amigos que han estado siguiendo este precioso programa del pastor Dorian. Gracias por la invitación. Es muy importante que nosotros podamos abrir el entendimiento al Señor. La palabra es la que nos trae luz y la que nos trae claridad en estos tiempos. Es muy necesario que nosotros podamos profundizar más en su presencia. Y no solamente
leerlo, sino también hacer que la palabra de Dios sea revelada a nosotros. Cuando la palabra de Dios se revela, entonces podemos encontrar en esas profundidades esos tesoros escondidos. Yo, al principio del ministerio, yo le decía al Señor, Padre, como todo cruceño, ¿no? Yo soy medio sonso, medio opa para poder escucharte, para poder entender lo que tú quieres decirme. Así que tenés que enseñarme, Señor. Yo me sentía muy ignorante realmente, aún porque a mí me gusta mucho leer la palabra, pero no la podía entender. Pero en la práctica y profundizando y buscando más de Dios, encontré muchas revelaciones preciosas de Dios, y algo que me llamó mucho la atención, que me decía, te enseñaré esos tesoros ocultos que tú no conoces. Y estos son los tesoros que hoy yo puedo tener en mi vida, el poder conocer esa parte espiritual, moverme en otras esferas del reino, poder tener esa revelación del Espíritu Santo y poder escuchar la voz de Dios tan claramente como el Padre me habla y empieza a mostrarme sus diseños y empieza a hablarme y empieza a decirme, quiero que vayas a este lugar, quiero que hagas esto, quiero que te humilles de esta manera. Y la verdad que para mí ha sido unas experiencias preciosas. He pasado tal vez hasta noches sin dormir porque he estado con mi Padre, he estado en comunión y Él ha venido con su presencia a enseñarme, a revelarme. Lo digo porque lo vivo, no porque lo aprendí o porque lo leí por ahí. Y eso es un acceso para todos. No es simplemente un acceso para gente especial, porque para gente especial seguro que habrá personas mejores que yo. Pero creo que es lo que Dios quiere ver de nosotros, es que tengamos un corazón y que dejemos que el Señor y la presencia del Espíritu Santo nos llene de esas expectativas que nosotros tenemos. Que Él se pueda revelar con claridad hacia nosotros y que Él pueda traer la claridad justa de las cosas. Porque lo más importante como hijos de Dios, siempre lo enseño, siempre lo digo, es que la característica de los hijos de Dios es que siempre están adelantados a los tiempos. Una de las cosas que venimos orando nosotros siempre decimos, Padre, que seamos como la tribu de Isaacar, entendidos en los tiempos, saber cuándo movernos, saber cuándo hablar, cuándo ir a la guerra, cuándo establecer esos diseños de Dios sobre la tierra. Yo lo digo con mucha emoción y quisiera que también los que están ahí viendo, escuchando, puedan sentir esa emoción que el Espíritu Santo nos llama a poder entrar en esa intimidad con el Padre y en su presencia. Ahí termino porque si no voy a seguir hablando. Muchas gracias por la invitación, querido Cielo. Muy amable. Muchísimas gracias. Hay mucha gente que evidentemente está muy emocionada, está dándole likes al video que está en vivo en este momento y les agradezco por su participación. Cuando Dios habla, debemos ser entendidos en los tiempos. ¿Quién puede refutar cuando Dios está hablando? Este fue su programa Fe y Razón, una fecha más, bendiciendo al pueblo de Dios, una fecha más, reflexionando a través de la experiencia de nuestros invitados. No se olvide a seguirnos la próxima semana. El tema de la próxima semana será el COVID-19, un golpe al pecado. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Y ha sido un placer compartir con nuestros invitados y por supuesto con todas las personas que nos están siguiendo a través del Facebook Live. Dios les bendiga, buenas noches y muchas bendiciones. Sí, un abrazo virtual. Causada por el nuevo coronavirus SARS. Contra un peligroso fenómeno de la cuarentena. Gente encerrada, justo. La mayoría de los latinos no están de acuerdo con abrir ya el Miles de país. personas han salido a la calle, como salieron ayer, sin los mínimos cuidados meses de la llegada de la pandemia al país, los casos ¿Cómo actuar en medio de esta crisis mundial? Fe y Razón, el programa que trae la verdad del Evangelio a la hora, con pastores de diferentes iglesias de nuestro medio, trayendo el consejo de la palabra de Dios a tu vida. Todos los sábados a las 7 de la noche, transmisión en vivo por Facebook Live. Síguenos en la Facultad de Teología, Filosofía y Letras de la UDABOL. Hemos presentado tu programa Fe y Razón con el pastor Dorian Badani. Comparte las buenas noticias que has recibido hoy y ayúdanos a difundir este mensaje por las redes. Te esperamos en nuestro próximo programa a través de este medio, el sábado a las 7 de la noche. Fe y Razón
un programa que trae la verdad del Evangelio a la hora. Síguenos todos los sábados en la plataforma de la Facultad de Teología, Filosofía y Letras de la UDABOL. Hasta la próxima.